y bueno, la que circula por el canal restringido va a convencer, va a estar dirigida a ese público. Ahora, la idea es que esa historieta llegue a la mayor cantidad posible de gente y convenza a los no convencidos. Por eso la de gente la gente es el ejemplo que tomé y justamente la excepción. Claro, eso es lo que no te iba a decir, que me parece que el referir al Eternauta permanentemente enfrenta el problema de que el Eternauta es una excepción. Y entonces el punto ahí es pensar si eso existió más allá del Eternauta, ¿no? Porque si no, bueno, tenés un caso muy excepcional, que es esa historieta, pero después tenés historietas experimentales de ruptura, pero están justamente publicadas para públicos que esperan eso, ¿no? Que no esperan que no son las series más experimentales y más cuando hablo de experimentales también pueden ser historietas experimentales malas, ¿no? También pueden ser experimentales y sus propios términos. Muchas de las historietas de Columba son experimentales, están experimentando con el color, están pintando a la mujer de azul, eso es experimentación, pero también pensar cuáles son, y para el público de Columba esto también era complicado, ¿no? Cuando analizaba justamente esas series de Columba aparecían en cajas de lectores críticas a todo lo que se comiese de historieta más cinematográfica, narrativa, de aventura, que acá aparece la idea que estábamos hablando del campo, ¿no? El campo de la historieta. Entonces, me quería preguntar desde un punto de vista, si querés, metodológico, ¿no? ¿Hasta dónde funciona, sirve, digamos, la lectura de campo en el sentido fuerte del Burian, en fin, ¿no? ¿Hasta dónde sirve para pensar, digamos, en un autor que de pronto va y con su background y sus conocimientos hace una historieta en los medios montoneros para poder hacer política, digamos? ¿Hasta dónde, digamos, eso sirve leerlo o no en relación con el campo? ¿Qué dirían? Digo, con lo consagrado, y si es leerlo ahí en relación con la industria, con otros autores, con su propio... metodológicamente, si sirve o no poner en juego la cuestión del campo. Y la otra cuestión, ya más estrictamente informativa, es cuando vos comentabas el capítulo que no está, te quiero preguntar de lo de Rivera y Romano, ese sector, ¿qué era lo que te interesaba respecto a la historia de campo? Es decir, ¿qué me preguntaste ahí de ellos de ese momento? O sea, si era el mismo momento que vos contabas lo de Steinberg Mazzotta y lo de la Nación y Cultura, o si lo de ellos era un momento posterior. Eso es informativo, eso sí. Bueno, el campo sí, prefiero hablar sobre la palabra campo, a veces muy legítimo, pero en realidad sí, los términos de industria estoy pensando. Lo que sucede con algunas categorías de Burianas es que fueron muy ricas para pensar las posiciones de los actores, todo lo que tenía que ver con el proyecto creador, por ejemplo, o las tensiones más conflictivas, como las relaciones con la doxa, ¿no? Aquellos que los recién llegados al campo, las culturas. Después, sí, en la industria de la historieta argentina están todos los componentes, ¿no? Todos los agentes para jugar el juego en el campo, sí, están los críticos, los autores, las editoriales, los nuevos, los viejos,
Yo te quiero preguntar puntualmente, en este momento que vos centrás mucho, donde Jorge Álvarez, que está editando otras cosas, hace una historieta sobre Boche. Pero donde, digamos, después Osterheld va a hacer historieta en revistas montoneras, ¿no? Eso en qué medida, digamos, o sea, sirve, te funciona leerlo en relación con el campo, si es productivo, digo, con lo que estás pensando. ¿Por qué? Entiendo. Es productivo en términos de que paralelamente hace otras cosas. Quiero decir, mientras milita en Montoneros, hace una entrega de sobres camuflado en récord. Nunca, justamente a diferencia por ahí de el campo literario como el artístico, el mercado, la historieta, estos autores, el mercado nunca lo abandona ni aún en sus ni aún en las últimas consecuencias. En el caso de Osterheld es claro que, bueno, comparando, no sé, con Rodolfo Walsh, no hay un pasaje del campo, de su propio campo a las armas, sino que el campo, la industria, lo acompaña hasta el último momento, trabaja en los medios. La cuestión del vínculo con la editorial es así, bueno, están publicando en esta editorial, pero paralelamente en otras. Siempre las editoriales masivas, los editores justamente necesitan, la mayoría de los autores pasaron por todas las revistas del mercado, trabajaban únicamente en una editorial, ¿no? Sino que paralelamente en muchas, al menos en el periodo de 60, 70, 80, y no la de oro, que sí tenían esta concepción más ligada a la figura del empleado, ¿no? El empleado de columna que trabajaba para esa editorial, sino que hay una mutua permanente circulación de los actores, relaciones, en que, bueno, los ayudantes de tal autor trabajan con la figura del dibujante y guionista conjunto. Por lo tanto, sí, lo es así. Con esta cuestión del mercado siempre presente y de todo lo que significa en términos de industria o mercado. Así. Teníamos dos preguntas. Así, Romano, Rivera, pero no, de Rivera y Romano, bueno, cuando yo en principio, como Steinberg y Mazzotta, en realidad no publican paralelamente. Steinberg, cuando está en la Bienal, colabora en la Bienal, ¿no? Pero su producción tiene que ver más que nada con la segunda mitad de los 70, su libro de historietas, leyendo historietas 70-37, tiene que ver con la segunda mitad de los 70. En términos del pionerismo, claramente la figura de Mazzotta, con el libro de Paidós de 1970, que inaugura el pensamiento de la historieta en la Argentina como objeto crítico, y después los trabajos de Rivera, que circularon durante la primera mitad de los 70 en revistas especializadas, en distintas colecciones de Secretor, muchas, y después en la segunda mitad de los 70 en Crisis, y ahí hay un corrimiento hacia la revista especializada, ¿no? Y una fugaz entrada, por lo menos en lo que pude reconstruir, trabajé especialmente, no sé, los programas de estudio de la historieta en la radio, pero hay una entrada fugaz de la historieta en letras, en el 73, 74, en el programa de literatura argentina, que es muy interesante para ver cómo Romano y Rivera leen la historieta precisamente en correlación a otros objetos de la cultura popular. Entonces analizan la balada del mar salado y
peronista, pero es una visión que es lo que decía Mirta antes, que hasta cierto punto pareciera, ¿no?, que enmascara el discurso, ¿no?, porque no aparece en Fierro, esta es la posición de la revista, ¿no? Y ahí me parece que pongan antes lo importante, la editorial de Recasioni, la revista La Legislatura, y hay una intención ideológica muy fuerte que en las entrevistas quedó bastante claro, ¿no? Como qué se podía hacer, hasta dónde podía ser feminista. A mí me quedaron dos pequeñas cosas, ¿no?, de lo que vos habías antes. Uno como más general, que es esto que vos remarcás respecto del momento de oro en los 40 y la nostalgia que ya aparece a fines de los 60 respecto de ese momento, y donde vos señalás como, bueno, esto que vos lees ahora históricamente como una no vuelta atrás en el mercado, pero que de alguna manera parece como si vos lo repones como un horizonte de época, ¿no? Y ahí a mí me quedan dudas respecto de que eso sea. Vos varias veces dijiste, bueno, porque claramente esto era así. Y a mí me quedan dudas respecto de que claramente en el 68 se pensara que la historieta no iba a dar, digamos, un momento mucho más importante en el futuro que en la década de 40. Es decir, me pregunto hasta dónde no hay algo que se esté imponiendo como una lectura histórica, porque vos trabajás sobre una dimensión que es la industria, y entonces decís, bueno, efectivamente en términos industriales el mercado de la historieta argentina fue más próspero en la década del 40 que en la década del 70. Ahora, en términos de horizonte de época, me pregunto si en el 68 eso podía llegar a ser percibido, ¿no? Y esto lo cruzo con otra cuestión que también me hace algo de ruido. La cuestión de esa nostalgia respecto de los años 40, que vienen de los 60. Digo, primero porque nostalgia en el 68 es algo que me hace ruido. O sea, la idea, si uno lee cosas del 68, es como lo último que se me ocurriría pensar en gente nostálgica. Entonces, hay algo ahí que me hace ruido. Y la otra es que, en términos de esa posible nostalgia, bueno, ¿sabes? ¿Qué es? No, de media hora. No, te decía que en términos de esa, digamos, de esa supuesta nostalgia respecto de los 40, vos marcabas la posición, el punto de vista de los autores, ¿no? La idea de haber trabajado en un contexto industrial, es decir, haber recibido un sueldo fijo, tener obra social, etcétera, etcétera. Pero me pregunto hasta dónde eso era importante a fines de los 60, o hasta dónde no pesaba más algo que sí marca en algunos textos muy iniciales del romano, que era el desfasaje generacional. Es decir, que los niños de los 40, fines de los 60, los que habían leído las historietas de Columba, si lo demás Casa Ciudad, Trillo, digamos, toda esa zona del campo, que es los niños de los 40, fines de los 60,